Que la paz de Cristo el Señor habite en cada uno de sus corazones, familia, en la fe. Les animo a fortalecerla cada día a través de la palabra de Dios, de la oración y de la Santa Eucaristía. Hoy compartiremos el Evangelio, sigue San Juan hablándonos. Hoy veremos cómo muestra que Él tiene que partir de este mundo. Tiene que partir y que esa alegría ha de convertirse que esa tristeza, porque Él se va, tiene que convertirse en alegría para nosotros los creyentes. Ciertamente, el mundo que no lo conoce se alegra porque se va, pero nosotros los creyentes tenemos la firmeza de que un día, cuando Él nos llame, estemos a su presencia, siempre y cuando cumpliendo su mandamiento. Este es el Evangelio de hoy. Y veremos la misión del cristiano en los Hechos de los Apóstoles. Escuchemos el saludo de la princesita de la casa, Rosita. Hola, hola querido hermano, bienvenido a todos ustedes a este canal Semillitas del Torito, un canal evangelizador para llevar el mensaje cristiano del Evangelio todos los días. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de San Juan, capítulo 16, versículo 16 al 20. Dentro de poco ya no me verán, pero después de otro poco me volverán a ver. Algunos discípulos se preguntaban, ¿qué querrá decir con esto? Dentro de poco ya no me verán, y después de otro poco me volverán a ver. ¿Y qué significa me voy al Padre? Y se preguntaban, ¿a qué se refiere ese dentro de poco? No entendemos lo que quiere decir. Jesús se dio cuenta de que querían preguntarle y les dijo, ustedes andan discutiendo sobre lo que les dije. Dentro de poco tiempo no me verán y después de otro poco me volverán a ver. En verdad les digo que llorarán y se lamentarán, mientras que el mundo se alegrará. Ustedes estarán apenados, pero su tristeza se convertirá en gozo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tu palabra, Señor, es lámpara para mis pasos, luz en mi sendero. Anuncia el Señor que su muerte y su resurrección, a su vez la ascensión. Estamos próximos a vivir ese gran acontecimiento, la ascensión de Jesús al cielo, pero que también deja claro de que muchos no comprenden ese mensaje y por eso se siente como el fracaso, como el que no vale la pena seguir al Señor. No. Esa tristeza que manifiesta el Señor se convertirá en ustedes en alegría, dice claramente. ¿Cuándo? Cuando creamos en su mensaje. Cuando Él dice, deberían alegrarse porque les dije que voy a mi Padre, está tomando San Juan capítulo 14, en versículo 1 en adelante. No se turbe su corazón, crean en Dios y crean en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. ¿Dónde? En el reino de los cielos. ¿Quién está trabajando por el reino de los cielos? Sí, hay quienes. ¿Quiénes no? Hay bastantes. Pero es la promesa del Señor. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si me ayuda con Juan 14, 1. Hay muchas habitaciones. Ese es ir y que volverá, claro que sí. Y en eso estamos, esperando la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero para esperar de ello tenemos que estar preparados, porque no sabemos cuándo. Puede ser hoy, mañana, pasado mañana. El todo es estoy preparado. Vean Juan 14, 1 en adelante. No se turben, crean en Dios y crean en mí. Ahí parte todo, crean en Dios y crean en mí. Dejemos de estar creyendo cuentos de vieja. Crean en su palabra. Por eso la invitación, la insistencia, invitarle a ustedes diariamente al estudio de la palabra. Crean en Dios y crean en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Para cada uno. Ya están disponibles, ya están, reservadas para cada uno de nosotros. Que tenemos que trabajar para alcanzarla, eso sí es verdad. Siga. De no ser así, no le habría dicho que voy a prepararles un lugar. Y después de ir y prepararles un lugar, ¿qué va a hacer? Volveré. ¿Ve? ¿Se da cuenta? Es lo que manifiesta el Evangelio. Prepara el lugar, ya está preparado, ha de volver. ¿Va a volver? ¿Cuándo? No como aquellos que están por las redes y en las calles. Bueno,
Ya viene Cristo, Cristo viene pronto y arrepiéntense y vénganse para mi iglesia, porque no. Crean en Dios y crean en mí, dice Jesucristo. Volveré. Volveré para tomarlos conmigo, para que donde yo esté, estén también ustedes. Y para estar allá tenemos que creer en su palabra. Disponernos, estar dispuesto, preparado, prevenido, ver, hacerme un examen de conciencia. ¿Cómo estoy yo? ¿Cómo estoy yo? ¿Estoy listo si el Señor viene hoy por mí? ¿O tengo un cúmulo de pecados aquí en la espalda? ¿Cuánto tiempo tengo sin confesarme? ¿Un año? ¿2, 3, 4, 5, 6? ¿Cuánto? O sea, para reflexionar. Pero que viene, viene. ¿Y esa, cómo finaliza el Evangelio? ¿Cómo finaliza? A ver, esa tristeza. Ustedes estarán apenados, pero su tristeza se convertirá en gozo. En los creyentes ha de ser así. Porque el mundo, el pagano, ponen cuidado, atrás, un poquitico más atrás. Mientras que el mundo, ¿bien? El mundo, el pagano, se alegrará. Mientras que nosotros nos ponemos tristes porque se nos fue, no, desapareció, ya no está con nosotros. No es que no esté con nosotros. Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin de la historia. Ahora, para el mundo, para los creyentes, se siente una tristeza. Pero que esa tristeza ha de convertirse en alegría cuando nosotros creamos en su palabra. Que se fue al Padre a prepararnos el lugar, que vendrá, nos llevará con Él para que estemos con Él, pero eso sí, tenemos que trabajar para podernos ganarla. No es que sí, ahí sí, yo soy cristiano y listo, ya, el Señor, ¿cuándo vendrá para yo irme con Él? No, tenemos que trabajar, es el sacrificio, no solamente de decirlo de boca, eso es fácil, ¿por qué me llaman Señor, Señor? Y no hacen lo que le digo, eso es fácil. Para el mundo pagano, se alegra. Y es lo que se está viviendo en el mundo de hoy. Están sacando a Dios de las familias, de las escuelas, de las instituciones. Lo están sacando. ¿Por qué? Porque no soportan la sana doctrina. ¿Sí o no? No soportan la palabra de Dios. Entonces, ¿el mundo cómo se pone? Se alegra. Ojalá que las cosas de Dios, para misa no, rezar no, orar menos, evangelizar menos. Pero si esa es la tarea que nos muestra hoy San Pablo, por ejemplo, Hechos de 18:1 en adelante, esa es la misión, esa es la actividad misionera que debemos tener cada uno de nosotros y que aquí agrupa a varios y van a observar cómo se dedica Pablo a la predicación y van a observar cómo se manifiesta el Señor y van a observar una pareja. Van a observar una pareja y invitamos a esas parejas que pueden estar viendo esta enseñanza a que también sean parte del proyecto de Dios de evangelización. Vea, 18:1 en adelante de Hechos de los Apóstoles. Tiempo después, Pablo dejó Atenas y se fue a Corinto. Es la continuidad, ¿verdad? Recuerda que estuvo en Atenas, predicó en Atenas y lo que decía de aquellos filósofos. Bueno, ahora llega a Corinto. Allí se encontró con un judío llamado Aquila. Aquila tenía una esposa. Pone que natural del Ponto, que acababa de llegar de Italia con su esposa Priscila. Aquila y Priscila, instrumentos de Dios. ¿Para qué? Para dar a conocer el Evangelio también. Primero nos encontramos con una pareja. Y aquí vamos a hacer un freno, ¿verdad? Porque aquí, ¿quién es el primero? Aquila, el esposo, ¿verdad? Sí. Nombres, ¿no? Aquila y Priscila, su esposa. Ellos eran esposos. Y para que se den cuenta que el Señor también toca a los esposos laicos comprometidos, esposos, porque los esposos que son consagrados, los que se han casado por la Iglesia Católica, ciertamente, porque sabemos que existe dos matrimonios, el matrimonio pagano y el matrimonio cristiano, ¿sí o no? Recuerdan, si ustedes lo leen en su casa, 1 Corintios 7:39, la mujer está ligada a su esposo mientras éste vive, y cuando éste vive, pues ya queda libre, se puede casar con otro siempre que sea con un matrimonio cristiano, es decir, bajo la orden y la bendición de Dios. El pagano es aquel que está solamente por la autoridad y orden de los hombres, y el que no se ha casado, pues no. O sea, ni frío ni caliente, ese es tibio. A los tibios, dice el Señor, los vomito. Pero entonces, ¿qué quiere decir la carta aquí? Que estos esposos comprometidos a Aquila y Priscila
¿verdad? ¿Trabajaban para la obra de Dios? Sí. Ahorita van a escuchar cuál era su trabajo y hospedaron a Pablo y estuvieron con él. Pero yo quiero mostrar el versículo 26 del mismo Hechos de los Apóstoles para que se den cuenta cómo se encuentran con Apolo, que Apolo, pues, un predicador elocuente de la palabra de Dios y de lo que sabía, él iba y predicaba. Ustedes lo leen, maravilloso texto, se lo recomiendo. Pero quiero resaltar el versículo 26, Hechos 18, 26. Hablaba, pues, con mucha convicción. ¿Quién hablaba con mucha convicción? Apolo. Ustedes lo leen desde el 24. Siga. Convicción en la sinagoga. Ajá. Al oír a Aquila y Priscila. ¿Quiénes eran Aquila y Priscila? Esposo. El versículo 1 y 2 nos lo aclara. Esposo. Quienes reciben a Pablo. Pero aquí ya están actuando a Aquila y Priscila como esposos. Escuchen lo que hace Aquila y Priscila. Dale. Lo llevaron consigo y le expusieron con mayor precisión el camino. Lo llevaron consigo. ¿A quién? A Apolo. ¿Apolo qué hacía? Predicar el evangelio, ¿sí o no? Pero el conocimiento que él tenía. Ahora, ¿qué hace Aquila y Priscila? Lo hacen en un lugar, lo llaman y le da a conocer con mayor precisión el camino, el evangelio. Como pensaba pasar por Acaya, los hermanos lo alentaron y escribieron a los discípulos para que lo recibieran. O sea, los instruye más el conocimiento que podía haber tenido Apolo, ¿verdad que sí? Pero que estos instrumentos de Dios, volvemos al 1 y 2, estos instrumentos de Dios, Aquila y Priscila, están allí como el sacerdote, están allí como el diácono, están allí como la religiosa, están allí como los laicos comprometidos. ¿Para qué? Para estar a su servicio de llevar la palabra de Dios. Y vamos a ver cómo Pablo, entonces, para seguir ese trabajo, ya que le llegan ayudantes, ahorita van a observar qué ayudantes le llegaron, él se dedica de lleno a la palabra de Dios, para seguir evangelizando, porque luego se va a encontrar con un grupo que va a aceptar el mensaje, pero también se va a encontrar con otro grupo que lo va a rechazar. ¿Sí? Así es. Pero sepan ustedes que en la posición en que ustedes estén, dispuesto, preparado a servir al Señor en la evangelización, lo pueden hacer. No se deben echar para atrás. ¿Soltero? Lo pueden hacer. ¿Casado? Lo pueden hacer. Algunos de ustedes no han escrito en los comentarios que nos anima a no desmayar. Nos dicen, ustedes son un ejemplo de esposo para la humanidad. Si nosotros somos un ejemplo en algunos que han comentado eso, ¿será que ustedes no lo pueden hacer? Entonces que estén como Pablo, dispuestos y dedicados a la palabra. Ese es el todo. Y que digan, sí soy capaz. Y con mi evangelización, llevando la palabra de Dios, el Señor transformará la mente y el corazón de muchos. Otros no la aceptarán, por eso no podemos echarnos para atrás. ¿Qué vamos a hacer si no la quiere aceptar? No es nuestra obligación, la nuestra es la evangelización. Pero sépanlo, que como matrimonio lo pueden hacer, así que invito a todos los matrimonios, empezando por casa. No es que todos van a agarrar, ¿verdad?, las redes sociales y se van a poner a aplicar. Oh, fuera fenomenal, ¿verdad? Pero Dios da ese don a cada uno de acuerdo a sus posibilidades, ¿verdad? Claro que sí. ¿Lo pueden hacer en la casa con los hijos? Sí, pero hay tantos matrimonios tristemente que aún todavía no saben el tamaño del compromiso que tienen, la responsabilidad que tienen para con sus hijos, que no son capaces de hablarle de Dios a sus hijos. Entonces, ¿qué fueron a realizar en el altar de Dios? Un compromiso, ya salir de eso, un interés propio para asegurar los bienes de la esposa o la herencia del esposo, para tener una posesión, usted sabe, la sociedad. No, ese no es el compromiso. El compromiso es ser testigo de la palabra de Dios y como esposo, maravillosamente. Ustedes vieron aquí. Un día esto le vamos a hacer un video, como esta viejita, para todos lados me la llevo. Claro. Vamos para allá, lleva la palabra de Dios a la pareja, allá estamos. Hoy casualmente tenemos una charla apologética, allá estamos, bendito Dios. ¿Ustedes será que no lo pueden hacer? Claro. ¿En su casa? Claro. ¿No vieron el nieto, uno de los nietos, Damián? Aquí, con nosotros. Y ahí lo vamos poco a poco. De resto se encarga Dios. Ustedes lo pueden hacer, pero tienen que tener fuerza en el Señor. Ahora, veamos en qué se desempeñaban estos y qué sucedió luego. Dale.
Hechos del 18:1. Tiempo después, Pablo dejó Atenas y se fue a Corinto. Allí se encontró con un judío llamado Aquila, natural del Ponto, que acababa de llegar de Italia con su esposa Priscila. A consecuencia de un decreto del emperador Claudio, porque todos los judíos habían recibido la orden de abandonar Roma, Pablo se acercó a ellos, pues eran del mismo oficio. Vamos a ver cuál era el oficio de Aquila, Priscila y el de Pablo. Y se dedicaban a fabricar tiendas. Listo, ese era el oficio. Siga. Y se quedó a vivir y trabajar con ellos. Hospedaron y trabajaron, ¿verdad? Como ha de ser la hermandad entre cristianos. Hay muchos que se sienten como envidia, ¿verdad que sí? Cuando de repente este tiene el mismo arte, yo tengo el mismo arte, no me voy a dejar, voy a hacer esto, voy a buscar la manera de más bien hacerlo tropezar. No. Eso no es el de cristiano, ese es el de pagano. El de cristiano tiene que ser la fraternidad como las primeras comunidades. Siga. Todos los sábados Pablo entablaba discusiones en la sinagoga, tratando de convencer tanto a los judíos como a los griegos. Bárbaro. ¿Se da cuenta? La misión, ¿no? El trabajo. ¿Pero qué pasaba? Al llegar de Macedonia, Al llegar de Macedonia le llegaron ayudantes, le llegaron compañeros, le llegaron otros que andaban predicando en otro lugar. ¿Quiénes? Silas y Timoteo. Silas y Timoteo. Una ayuda para Pablo, claro, total. ¿Qué hizo entonces Pablo cuando le llega esa ayuda? ¿A qué se dedica? Recuerda que estaba trabajando, pero también predicaba, ¿no? Mire, va a dejar a un lado la dedicación de lleno a la... ¿Qué es? ¿En qué se dedicaban ellos? ¿A las tiendas? A las tiendas, sí. Fabricaban tiendas. Fabricaban tiendas. Va a dejar a un lado eso, va a observar, porque cuando llegan los ayudantes, ¿qué hace él? Pablo se dedicó por entero a la palabra. ¿Se da cuenta? Se dedicó por entero a la palabra, de lleno a la palabra. Nosotros somos al revés, nos dedicamos de lleno al trabajo y descuidamos la palabra. Por eso es que nos da miedo, por eso es que nos da pena, por eso es que nos da de todo ir a evangelizar. ¿Qué voy a evangelizar? ¿De qué voy a hablar si no tengo nada que hablar? Hablo de mi negocio, de mi trabajo, de mis quehaceres, de política, de economía, de esto y lo otro, que eso sé de mucho, pero la palabra de Dios. Pablo entonces, al ver que tiene esos ayudantes, ¿qué hace? Bueno, aquí van a estar ustedes, yo me voy a dedicar de lleno a la palabra. ¿Y qué pasa? Pablo se dedicó por entero a la palabra y aseguraba a los judíos que Jesús era el Mesías. Con fundamentos bíblicos, así como se tiene que mostrar, con palabras, con textos bíblicos, capítulos y versículos. ¿Para qué? Para que no haya ninguna duda. No, que lo dice la Biblia. Pero muéstreme qué dice la Biblia, pues. Pablo, al dedicarse de lleno por entero a la palabra, ¿qué hacía? Y aseguraba a los judíos. ¿Se da cuenta? Aseguraba. ¿Por qué? Porque primero se dedicaba a la lectura de la palabra. Eso es el trabajo que tenemos que hacer. Unos han copiado, otros todavía. Pediremos por ellos, los que no lo han hecho, para que lo hagan. Sigan. Y aseguraba a los judíos que Jesús era el Mesías. Como se oponían... Entonces cuando se predica la palabra, ¿qué pasa? Se oponían. Hay quienes se oponen. Sí. Y como se oponían... Y le respondían con insultos. No solo se oponían, le respondían con insultos. Ahora la pregunta es, ¿era contra Pablo? No, era contra la palabra de Dios. Porque el Señor dice, a quien ustedes me rechazan, a mí me rechazan. A quien ustedes oyen, a mí me oyen. A quien ustedes rechazan, a mí me rechazan. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que no me envió. Lucas 10:16, ¿verdad que sí? ¿Eran contra Pablo? No. Es decir, ¿cuál es la enseñanza? Que usted no debe preocuparse por si acepta o no acepta el mensaje. Listo. Ahorita San Pablo va a decir, claro. Listo, usted predicó. Ya, eso le corresponde a Dios, hacer eliminar o no hacer eliminar. Hacerlo creer o no hacerlo creer a aquel que escuche la palabra. Pero sepa que no es contra ti, es contra el mensaje. Antes era con Pablo, ahora es con los muchos. Los muchos de los embajadores de Cristo que están cumpliendo la misión. ¿Lo están rechazando a él? No. Están rechazando el mismo Jesucristo. ¿Cómo es? Lo último. Se oponían y le respondían con insultos. Se sacudió el polvo de sus vestidos mientras les decía. ¿Qué les decía? Nada tengo ya que ver con los que les suceda. Ya no me importa lo que a ustedes les pase. Ustedes son los únicos responsables. Más nada.
en adelante me dirigiré a los paganos. Ahora, si usted no quiere aceptar el mensaje, ahora, hay mucha gente sedienta y hambrienta de la palabra de Dios. Pero se lo he dicho, como le dijo, ahí estamos en el 18, ¿verdad? Busque el 20-26 para que se cuenta. Aquí se los dice a los sacerdotes. Porque el mensaje aquí en 20, Hechos 20, desde el 17 en adelante, se lo está diciendo a los sacerdotes, presbíteros, ancianos. En el versículo 26, después de haberle dado cómo tiene que ser la misión del sacerdote, ¿no? Humilde, sencillo, dado, entregado a la evangelización. Luego le dice en el versículo 26, y es para nosotros, a ver, ¿qué dice? Por eso hoy les quiero declarar que no me siento culpable. Ya él no se siente culpa alguna, porque se ha dedicado a la evangelización, a llevar la buena noticia. Yo ya no me siento culpable. Si ustedes se pierden. Si ustedes pierden, allá ustedes, pero, pongamos. Pues nunca ahorré esfuerzos para anunciarles plenamente la voluntad de Dios. Nunca dejé de evangelizar. ¿Se da cuenta? Que hay unos, Lucas 8, 11 y 12, que hay unos que escuchan la palabra, les parece bonita, agradable, pero hasta ahí los hay. Claro que sí, los hay. Que hay otros que escuchan la palabra, pero que se dejan atormentar por los placeres, por la riqueza, por el libertinaje, por las cosas del mundo, los hay. Pero escuchan la palabra, la escuchan. Y hay otros que creerán por un momento, cuando viene la dificultad, se debilitan. Sí, los hay. Pero al final hay unos que van a producir un tanto porcentaje que el Señor quiera. Pero que detrás de eso hay quienes rechazan, hay quienes critican, hay que, ¿cómo fue que les hizo en el 6, Rosa, específicamente ellos? Los judíos. Se oponían se oponen y le respondían con insultos. Y los insultan. ¿Vale? Los hay. Quien se oponga a la palabra de Dios, y no es al ministro, es a la palabra de Dios, los hay. Y quienes los insulten, los hay. Y para quienes trabajan en eso, ¿quién es el causante de eso? Lucas 8, 11 en adelante. Aprendan lo que significa esta comparación. La semilla es la palabra de Dios. Y de eso estamos hablando, de la predicación. ¿Sí? Es una semilla, está en la mano. ¿Qué tenemos que hacer? Regarla. Sembrarla, ese es el trabajo. El que no lo haya comprendido así es otra cosa. Pero ese es el trabajo. Sembrarla. El sembrador sale a sembrar. Más nada. Hay unos la van a rechazar, otros las van a acoger. Bendito y alabado sea Dios. Pero ya no me importa a mí si ustedes se pierden. Les he sembrado la semilla. ¿Sí o no? Claro. Porque estoy seguro que detrás de esos que escuchan la palabra de Dios hay un instrumento malvado que no quiere que usted reciba la palabra con sencillez, porque la arranca de su corazón para que no crea. Porque él sí sabe que al creer van a alcanzar la salvación. Pero partamos de ahí, la semilla es la palabra de Dios. Los que están a lo largo del camino son los que han escuchado la palabra. ¿Escucharon la palabra de Dios? Sí, un grupo, ¿cuál? El que está a lo largo del camino. ¿Escucharon o no escucharon? Sí la escucharon. Pero ¿cuál es el problema? Pero después viene el diablo y la arranca de su corazón. Ese es el problema, que esos que escucharon la palabra de Dios, pero que están a lo largo del camino viendo para dónde va Vicente, de dónde viene Vicente, para dónde va Raúl, de dónde viene Raúl, para dónde va... ¿Quién es el otro? Se me olvidó. Paulo. No. Vicente, ¿para dónde va la gente? Ramón es el otro. ¿Para dónde va? Para allá, para el montón, y Raúl en ese ataúd. Viendo, pero están escuchando, sí. Pero viene el diablo, le arranca de su corazón la palabra sembrada. ¿Para qué? Pues no quiere que crean. Para que no crean. Por eso la rechazan, por eso la insultan. Porque al creer se salvan. ¿Se da cuenta? Pero no solamente ese que está a lo largo del camino. Viene otro. Los que cayó sobre la roca. Ahora los que cayeron sobre la roca. Vamos a ver si esos que están en la roca escuchan la palabra o no. Dale. Son los que al escuchar la palabra. La escucharon, sí, la escucharon. ¿Qué pasó? La acoge con alegría. Por un instante se enamoran de ella. Una semana, un mes, pero no tiene raíz. Pero no tiene raíz. No la alimenta. No son constantes, no son perseverantes. ¿Y qué sucede entonces? No creen más que por un tiempo. Por un tiempo limitado. Y fallan en la hora de la prueba. Y a la hora de la verdad, listo. Viene otro. Lo que cayó entre espinos son los que han escuchado. También escuchan. Critican, insultan. Pero también escuchan. Pero las preocupaciones
Las riquezas y los placeres de la y vida los placeres de la vida están por encima de la palabra de Dios. Y al estar por encima de la palabra de Dios, ¿qué hacen? los ahogan mientras van caminando y no llegan a madurar. ¿Más claro? Imposible. Pero finalmente, Y lo que cae en tierra buena son los que reciben la palabra con un corazón noble esos son ustedes. y generoso. Esos son ustedes. La guardan y perseverando dan fruto. Perseverando. Constante. Todos los días. Yo le animo a todos ustedes que son fieles. Son fieles a la escucha de la palabra. Porque están perseverando. Pues sépanlo, que si ustedes se mantienen ahí perseverando, Dan fruto. van a dar fruto. Uno el 30, otro el 50, otro el 70, otro el 100. Como Dios quiera, pero van a dar fruto. Si ustedes la abandonan, allá ustedes, dijo San Pablo, ya no me preocupo si ustedes se pierden. Les he predicado el Evangelio. Los creyentes, Somos más. es la hora de los laicos. A evangelizar. Es la hora de los laicos a A evangelizar. evangelizar. De conocer las Sagradas Escrituras. Es de conocer a Jesucristo. Alerta Honduras. Honduras, el Padre Luis va por allá. Mañana, primeramente Dios, le voy a dar la publicidad en qué lugar y en qué día van a estar. ¿Vale? Honduras, ya llegó de Bolivia. Ahora va para Honduras a recibir la palabra de Dios y a ponerla en práctica. El Señor derrame su santa bendición y le recibimos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén.